Bueno, ahora ya me toca el reto de, después de las ponencias de los dos expertos, cerrar un poco como dicen, cerrar el espectáculo, ¿no? A ver si lo puedo hacer a la misma altura de ellos. Antes que nada, gracias a ESPI, gracias a Puri y sobre todo gracias a la doctora Resterazo por confiar en mí, a darles un punto de vista de por qué es importante el síndrome de piernas inquietas para la formación del residente en neurología, ¿no? Que somos los que estamos haciendo todavía los pequeños pasos para llegar a convertirnos en especialistas. La residencia es como una escalera. Lo que pasa es que cada peldaño cada vez es un poco más alto, ¿no? Hasta que llegas al final donde te dicen, ala, eres neurólogo, venga, te toca ahora tú ser el titular. Pero ¿qué sucede? A lo largo de todo este tiempo, uno va buscando, va estudiando, pero va estudiando de libros, va estudiando de artículos, va estudiando de publicaciones que nos van dando nuestros maestros y lo que conseguimos, y siempre buscamos o encontramos las definiciones teóricas que ya nos han dicho muchas veces, esa sensación imperante de necesidad de movernos, ¿no? Sobre todo en los miembros inferiores que predomina en la noche, pero que también puede aparecer en el día, y sobre todo que puede venir asociado con otras cosas. Pero ¿qué sucede? Lo importante es que cada paciente es distinto. Cada paciente que uno ve y dependiendo cómo uno va subiendo esos escalones, tiene como las capacidades de ir recogiendo las pistas para llegar a hacer el diagnóstico del síndrome de piernas inquietas. Los pacientes pueden encontrar, tengo una sensación extraña que no sé describir en las piernas, pero también te puedo decir, es que siento las articulaciones inflamadas, tengo calambre, tengo dolor muscular, o muchas veces el paciente viene a la consulta, o muchas veces otros compañeros nos piden para evaluar a sus pacientes, es que me quedo dormido por las mañanas, o tengo insomnio, no puedo dormir. Y muchas veces indagando vemos que esta, como ya decía la doctora Urresterazu, tiene una mala calidad de vida, equiparable con otras enfermedades neurológicas que uno escucha más, que tienen como mayor difusión, los trastornos de movimiento con la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, el ictus, ¿no? Y un poco recordando las ponencias anteriores, el mal descanso nocturno, este disconfort que se va haciendo continuo, aumenta el riesgo de tener enfermedades del espectro psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros formarnos? El síndrome de piernas inquietas se incluye tanto dentro de la unidad del sueño, de los trastornos del sueño, como dentro de la parte de trastornos de movimiento. Tú no piensas trastorno de movimiento, enfermedad de Parkinson, pero no es así. El síndrome de piernas inquietas es uno de los trastornos del movimiento más frecuentes, más prevalentes. Y si unimos ahora, vamos a hablar América y Europa, países desarrollados, puede llegar a un 2,7% de la población total de estos países. Inclusive, como ya nos habían dicho, hasta un 10% de prevalencia. En España tenemos 2 millones de pacientes que sufren el síndrome de piernas inquietas. Y voy a seguir la ponencia de Manuel. Tenemos un retraso de diagnóstico de inclusive 10 años del paciente. Muchas veces nos llegan ya a la consulta de neurología un paciente que tiene síntomas graves con una repercusión de la calidad de su vida. Y indagando, muchos de estos empiezan hasta un cuarto de los pacientes en la adolescencia a tener síntomas. Y de esos, el 20% son graves. Tú sigues tirando del hilo y vemos que hasta el 50% de los pacientes que tienen un síndrome de piernas inquietas tienen un familiar que también lo ha padecido o le suena que él se tenía que mover mucho, no aguantaba quieto en la cama, tenía que levantarse, ¿no? Y los síntomas, lastimosamente, empeoran conforme vaya pasando la evolución de la enfermedad. Entonces, el síndrome de piernas inquietas no es una entidad aislada, no es una enfermedad aislada. Viene asociado con la deficiencia de hierro, que es lo que más se sabe, ¿no? Otras enfermedades neurológicas, viene asociada a la enfermedad de Parkinson, viene asociada a las enfermedades del espectro psiquiátrico y curiosamente también viene asociada al embarazo. El síndrome de piernas inquietas muchas veces se diagnostica el embarazo y empeora durante el embarazo. A lo largo de los trimestres del embarazo, dicha enfermedad se va haciéndose más severa. Pero aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Por qué se produce el síndrome de piernas inquietas? ¿Cuál es el origen del síndrome de piernas inquietas? Porque entendiendo una enfermedad se puede buscar la forma de abordarla, a ver con qué enemigo podemos atacarlo para buscar una solución a la enfermedad. Entonces, se ha visto que tiene una enfermedad genética. Como ya hemos hablado, hasta el 50% de los pacientes que sufren síndrome de piernas inquietas tienen un familiar de primer grado que lo padece. Pero aunando más en ese estudio, hay muchos genes que pueden predisponer al síndrome de piernas inquietas. Luego, está muy claro la asociación del déficit de hierro. El déficit de hierro no solo se traduce en una persona que tiene baja hemoglobina, que tiene anemia,
sino ya se ha estudiado que hay un déficit de hierro a nivel cerebral, que no se traduce muchas veces en las deficiencias que se pueden medir en un hemograma, ¿vale? Y eso es un punto a atacar, a tener en consideración. Y luego ya la doctora Resterazu nos había contado de que hay diversas alteraciones en la química cerebral, que son los neurotransmisores, que pueden favorecer que se desarrolle o la génesis del síndrome de piernas inquietas, como es la dopamina y como es el glutamato, que son como dos blancos que, bueno, que podría fungir para tratarlos. Pero también vemos que hay 10 años de retraso de diagnóstico. ¿Se puede confundir el síndrome de piernas inquietas con otras enfermedades? La respuesta es sí. Hay otras enfermedades dentro del trastorno, las enfermedades del sueño, como son la enfermedad por calambres durante el sueño, el disconfort postural, o sea, el malestar de la posición de los miembros inferiores durante el sueño, ¿vale? Eso dentro de este grupo de enfermedades, pero también ciertas medicaciones como los antidepresivos. Hay otro trastorno del movimiento que es la acaticia, que ya eso es una sensación de estar inquieto todo el rato que no mejora con el movimiento de las piernas. Inclusive hay gente que dice, es que tengo mala circulación. Es que yo sufro de varices y por eso necesito mover durante la noche. Y no necesariamente es por eso. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros al diagnóstico del síndrome de piernas inquietas? Lo más importante es la consulta, porque no hay una prueba que me diga, tienes síndrome de piernas inquietas. Tenemos que indagar, rascar en lo que los pacientes nos cuentan, porque al final ustedes son los que tienen la razón. Ustedes nos cuentan, nosotros tenemos que ir indagando en ello. ¿Hay pruebas de laboratorio? Sí, si logramos ver una deficiencia de hemoglobina, una deficiencia de hierro, es un blanco tratable. Podemos hacer resonancia magnética, hasta resonancias magnéticas que nos hablen cómo funciona el cerebro. Nos dicen, vale, este circuito de la neuronal está alterado. Vale, pero lo importante, volvemos a lo mismo, que es la consulta. Y luego están los estudios polisomnográficos, los estudios de sueño. ¿Qué sucede? No es, porque lo que se ve prevalente es algo que se llama movimientos periódicos de las piernas, que puede ser en varias entidades. Entonces hay que unir todas esas piezas del puzzle para poder engranar el diagnóstico. Vamos a los tratamientos. Pues hemos hablado de antidepresivos, hemos hablado de agonistas dopaminérgicos, pero también tenemos tratamientos no farmacológicos, ¿vale? Y tratamientos basados en medicamentos. La medicación, lo que hoy por hoy se sabe, el aporte de hierro, aunque un paciente no tenga una clara anemia, puede ser beneficioso para tratar el síndrome de piernas inquietas. Aquí voy a hacer un adendum, ¿no? Hay los agonistas dopaminérgicos, que son muy sonados en la enfermedad de Parkinson, que también nos sirven en el síndrome de piernas inquietas. Cuando se usan de forma prolongada pueden producir un empeoramiento de la enfermedad, de los síntomas. Entonces ya han bajado como de escalón. Y tenemos otros tratamientos que son antiepilépticos, ¿vale? Que no se usan como para la epilepsia, como es la gabapentina, la pregabalina, la lírica o el neurontin, ¿vale? Que suene, se utilizan antes que estos medicamentos. Y ya se ha visto en algunos estudios que ciertos fármacos que son derivados de los opioides pueden utilizarse en dosis bajitas. También en dosis más altas pueden producir empeoramiento del cuadro. Pero claro, la medicación ayuda, pero también buenos hábitos, el ejercicio físico regular, ayuda a que esa pastilla tenga más efecto, por así decirlo. Pero también hay cosas que no debemos hacer. El consumo, por lo menos de café, de cafeína, ahora pasada la comida, ya a final de la tarde no es beneficioso para el síndrome de piernas inquietas. El consumo de alcohol, ¿vale? Lo más importante, el ejercicio físico regular y los buenos hábitos de sueño, que eso va a jugar un papel importante para trabajar con las pastillas para ayudar al tratamiento, ¿no? También hay otros que preguntan, ¿y la acupuntura sirve? ¿Y el yoga sirve? No se ha visto que sean muy efectivos, ¿vale? Para el tratamiento del síndrome de piernas inquietas. Es preferible el ejercicio físico regular. Ahora, ¿hay algo nuevo? ¿Vamos hacia algún lado? ¿No? Lo que sí se está viendo es que lo que ya le ha contado la doctora Resterazu, los agonistas dopaminérgicos, el tratamiento basado en dopamina, puede empeorar el síndrome de piernas inquietas. Entonces tenemos que guardarnos esa herramienta para más adelante, no darlo de primera línea. El hierro endovenoso es una presentación que ha salido porque, salido no, tiene muchos años, pero para este síndrome es que se tolera mejor que la pastilla de hierro oral, que muchas veces no se tolera muy bien al tramar. Pero también hemos conversado que hay alteraciones en la química cerebral, que pueden ser blancos para tratar. Hay ensayos clínicos sobre utilizar el glutamato y la adenosina como posibles blancos para tratar, ¿vale?
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la conclusión para el neurólogo que se está formando, para el que está subiendo su escalera para llegar a ser especialista? El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad que es frecuente, que es una enfermedad que puede estar, que sonará dentro del capítulo de trastorno del sueño, pero que hay que pensarlo que es dentro de los trastornos de movimiento, es una enfermedad muy prevalente, que 2 millones de españoles están diagnosticados de síndrome de piernas inquietas y que tenemos un retraso de diagnóstico de 10 años en el mismo. Y eso se traduce que muchas veces cuando nosotros lo vemos en la consulta ya tiene síntomas más graves, que son más difíciles de tratar. El diagnóstico es conversando con vosotros, es conversando en la consulta, porque no hay una prueba que yo diga, le hago a José esta prueba y me diagnostica el síndrome de piernas inquietas. Tenemos tratamientos que están ahora en el mercado, pero también se está investigando para buscar tratamientos más efectivos para ustedes y la importancia del tratamiento no farmacológico. Podemos dar medicación, pero si tomamos cafeína o café, el consumo de alcohol, no conocemos las medicaciones que podemos o no podemos tomar, el tratamiento no va a ser efectivo. Y no queda más, agradecerles nuevamente por la invitación y bueno, me ha tocado cerrar a mí un poco el evento. Muchas gracias.